Nada más terminar la Guerra Civil Española, comenzó la depuración ideológica y de personas por parte del régimen franquista. Ahora, más de 80 años después, gracias a colectivos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y a las peticiones de familiares, han comenzado los trabajos de exhumación de algunas de las fosas comunes que todavía existen en el cementerio municipal de Manzanares. Hace unos días, antes de comenzar estos trabajos de exhumación que realiza la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, hablábamos también con miembros del colectivo Memoria Histórica Manzanares, con familiares de personas que están aquí enterradas y que ahora se van a exhumar. Es el reportaje que les ofrecemos esta semana en Manzanares 10 Televisión. José Luis de Gracia, cuéntanos cómo va a ser el proceso de exhumación que se ha conseguido de momento con estas dos fosas comunes del cementerio de Manzanares. Pues bueno, el proceso de exhumación es, digamos, la culminación de un proceso que viene desde el 2016, cuando pues algunos familiares de los represaliados pues intentan como pues rendir homenaje. Empezó inicialmente como una mera ofrenda floral anualmente, pero bueno, el objetivo de hacerse colectivo, ¿no? El colectivo de Memoria Histórica Manzanares, digamos que siempre tuvo en mente este proceso de exhumación. Si bien vimos que desde el principio pues a lo mejor era algo que debíamos trabajar más, porque pues vimos que algunas familias pues era un proyecto que de primera mano pues chocaba, ¿no? Porque pues bueno, estamos hablando de retomar procesos de duelo, ¿no? Y pues hay unas implicaciones a nivel pues individual y familiar pues bastante altas. De todos modos, durante todo ese tiempo pues se continuó repitiendo el homenaje, y uno de los objetivos principales del colectivo era el de contactar con otros familiares pues para dar mayor legitimidad a esa idea de exhumación y sobre todo pues rendir tributo a los represaliados del franquismo. Se ha conseguido ya de momento autorización para estas dos fosas. ¿No queréis que quede aquí? No, nosotros estamos contentos porque lo consideramos un primer paso. En estas fosas estamos hablando de que simplemente se encuentra una novena parte del total. Aquí son 30 víctimas, pero en la otra zona del cementerio, la llamada intramuros, estamos hablando de que hay otras 260. Nosotros estamos contentos por lo que puede implicar, ¿no? El hecho de contactar con más familiares, del debate social que esto puede suponer, y también un poco pues el que diferentes instituciones se impliquen en este proceso. Pero bueno, contentos por el primer paso que supone. ¿Queréis hacer un llamamiento a las personas que tengan familiares aquí enterrados en estas fosas comunes necesario, ¿no? para poder seguir y completar este círculo necesario? Sí, ya comentaba, ¿no? Que uno de los objetivos que nos hemos marcado durante todo este tiempo, desde 2016 como colectivo, es el de tratar de llegar al mayor número posible de familiares. Son muchos los vecinos y vecinas de aquí de Manzanares que desconocen la existencia de estas fosas, bien porque pues generaciones anteriores han tenido un silencio, ¿no? A modo de protección por el estigma social o por la represión franquista que se mantuvo durante tanto tiempo, y esto pues ha invisibilizado, ¿no? la existencia de estas fosas. El hecho de que como colectivo tratemos de visibilizarlos precisamente para esto, para llegar a más familias, para que se contacten con nosotros y hagan su solicitud de exhumación para aportar mayor legitimidad a este proceso. Un proceso en el que los restos son analizados para ser entregados a las familias, ¿o qué es lo que hay previsto? Bueno, como en cualquier proceso de exhumación, como el objetivo es el de dignificar, ¿no? a las víctimas, es un proceso pues que busca la individualización y la identificación de los restos, ya sea pues por a lo mejor
cuestiones fisiológicas que se conocen o por una prueba genética, ¿no?, de ADN en el que se contrasten los datos. Entonces, después de ese proceso de individualización, ¿no?, viene la parte de la inhumación. Estamos hablando de personas que fueron asesinadas y enterradas según dispusieron sus verdugos. Entonces, creemos que es muy importante volver a entregar a las familias ese poder, esa voluntad de decidir cómo quieren que sean enterrados sus familiares, que sea de una manera individualizada y que sean pues donde ellos decidan, bien en su sepultura familiar o bien con sus compañeros. Porque en el caso concreto de estas dos fosas estamos hablando de ajusticiamientos, asesinatos. Ya en los últimos, recién finalizada la guerra civil, en los primeros meses ya de la dictadura, y se hizo fuera del cementerio. Estas fosas estaban fuera del cementerio hasta hace relativamente poco tiempo. Sí, es como, a ver, de las casi 290 víctimas, pues hay que aclarar que, bueno, son la mayoría, casi todas ellas fueron sentenciadas por tribunales militares durante la posguerra, ¿no?, como parte de la política de depuración ideológica de Franco. Entonces, pues tras pasar un tiempo en prisión en el que se celebraba este juicio y se ejecutaba la sentencia, pues finalmente fueron fusilados en pues las tapias nortes de esta parte del cementerio. En concreto, esta parte era para las víctimas que no pedían la extremaunción previamente a ser ejecutados, ¿no? Digamos que consideraban que al no pedir la extremaunción no eran dignos de estar en el cementerio católico y por ello pues se les destinó esta parte, que era una parte colindante, pero sí completamente externa a lo que es el campo católico. De las víctimas que tenemos aquí, personas de todo tipo que luchaban que defendían sus ideas simplemente. Sí, bueno, pues son vecinos y vecinas pues principalmente de la comarca. Estamos hablando de unas 140 víctimas de Manzanares, 40 de Membrilla y 30 de Solana aproximadamente. Pero pues también hay víctimas de Valdepeñas, de Daimiel, de Almagro, Moral, Villarta, de otras provincias de la comunidad y también de otras provincias del país, ¿no? Pues estamos hablando de Granada, Almería, Huelva, Extremadura, en fin, Murcia. Y pues sí, la mayoría de ellos tenían algún tipo de filiación sindical, política, alguna responsabilidad en tiempo de la República o una vez en la guerra civil, pues, en la colectividad de aquí de Manzanares, de Membrilla, ¿no? Pero bueno, pues también hay que ser consciente de que muchos de ellos no tuvieron ningún tipo a lo mejor de responsabilidad. Los juicios sumarísimos del franquismo no tenían ningún tipo de garantía. Estamos hablando de juicios celebrados por tribunales militares, obviamente franquistas, donde el abogado se limitaba a pedir clemencia y los testigos de estos juicios solo podían ser personas reconocidamente adeptas al régimen, por lo tanto las garantías judiciales para las víctimas eran nulas. Entonces, como estos juicios se celebraban a raíz de las investigaciones que realizó el franquismo a partir de documentos y también de denuncias que diferentes vecinos y vecinas ya en posguerra hacían a la guerra civil, bueno, pues sí, la mayoría de ellos pues están aquí pues por una afiliación política, algunos por luchar también en el frente antifranquista y otras simplemente pues bueno, pues por cuestiones meramente de rencillas vecinales, ¿no?, pero que se amparaban en esa hostilidad y en esa violencia política del momento pues como para poder justificar ese odio hacia esas familias. Termino, estamos en unos momentos en los que ciertas ideologías vuelven a tener más relevancia pública y quizá también que haya gente que piense que esto es remover el pasado. ¿Por qué es necesario hacer este tipo de acciones? Pues yo creo que es necesario por dos cuestiones, ¿no? Una es por facilitar un silencio que se viene arrastrando por generaciones y otra es pues por la promoción de los valores de la democracia y de los derechos humanos. Cuando hablo de ese silencio me refiero a que una vez terminada la guerra civil, celebrados estos juicios sumarísimos, ¿no?, y realizadas estas ejecuciones, nos encontramos con el fuerte estigma social y la gran hostilidad que se dirige hacia las familias de los represaliados, pues por ser identificados como las familias de los rojos, ¿no?
Entonces, claro, hay una generación que tiene miedo a hablar, ¿no? Como manera de protegerse pues de esa hostilidad o de otras posibles represalias, también pues por vecinos o por instituciones, en un contexto donde otros familiares, otros vecinos habían tenido probablemente algún tipo de implicación directa con los fusilamientos y con los juicios. Entonces, ese miedo a hablar, ¿no? Como modo de protección se transmite a una generación que tiene miedo a preguntar. Ese miedo, ¿no? Ese silencio a hablar sobre esta parte de la historia es algo que se transmite por generaciones, y afortunadamente ahora con el tema de las exhumaciones se genera un debate social que aparece tanto en foros académicos como en los medios de comunicación como en la calle, que rompe ese miedo a hablar sobre ciertas cuestiones y evoca ciertas preguntas sobre el pasado familiar, ya sea de la responsabilidad que tuvieron las familias como victimarios, que es posible, como víctimas, o simplemente de las vivencias que tuvieron sus abuelos y sus abuelas en este pasado. Como decía, hay mucha gente que no conoce de estas fosas, eso es por algo, ¿no? Había una intención, parte de la depuración política que hizo Franco, pues era también depurar no solo a las personas, sino a esas ideas que tenían y, pues digamos, como instaurar ese silencio. Como dices, es un momento en el que, pues bueno, hay ciertos sectores políticos que están como relativizando ciertas cosas, y yo veo que es positivo la celebración de la exhumación, también por romper ese silencio, sino porque el hecho de que tú como vecino de Manzanares sepas que en tu misma localidad hace 80 años se realizaron estas ejecuciones, de que hay fosas comunes, evidencia cuáles son las consecuencias, ¿no? De abogar pues por una idea de regímenes autoritarios, ¿no? De una política dicotómica, polarizada, ¿no? Que digamos que parte de debates en el que todo lo mío es lo bueno y todo lo otro es el demonio, ¿no? Pues eso, de esos valores en los que la violencia aparece como una herramienta política aceptada, sin más. Claro, pues el hecho de ver que estas son las consecuencias, ¿no? Tan cerca, y que eso puede atañer a tu familia, creemos que es bueno, pues porque, bueno, creemos que debe generar un debate interno sobre cuáles son las aspiraciones políticas que se deben tener. Estamos hablando también que se está relativizando algo como los derechos humanos, ¿no? Algo que se establece en un periodo de la historia en el que se han visibilizado los riesgos de priorizar una idea de patria, una idea de Estado-nación, al de priorizar pues algo como son el valor humano, ¿no? La humanidad. Entonces creemos que pues este tipo de eventos alenta un debate que sí, quizás ahora es más necesario aún. Miguela, ¿qué supone para usted el que se vayan a exhumar los restos de su abuelo? Mucho por mi madre, que estaba con su padre y no podían hacer nada, claro está. Y ahora si se puede hacer, pues yo por ella lo hago. Y ojalá y lo consiguiéramos. ¿Tú no conociste a tu abuelo? ¿Lo mataron antes de tu nacer? Yo nací en el 44. No lo conocí nada más que lo que he oído luego ya de ellos, de mi padre y de mi madre, de lo que había pasado en la guerra. ¿Qué te contaba tu madre de su padre? No creas que hablaba ella mucho. No solía hablar mucho, pero lo único que podíamos hacer es el Día de los Santos venir y tirarle un ramo de flores por la tapia. Como esta puerta estaba cerrada y no podía entrar nadie, y eso es lo que hacíamos, y que penaron mucho porque las metieron en la cárcel a ella y a mi abuela, porque ya ves cómo iban a saber dónde se fueron cuando pasó lo que pasó. Ellas no sabían nada y estuvieron detenidas. ¿Dónde es ahora el centro de salud? Pasaron mucho. Y capturaron a tu abuelo y lo mataron.
¿Qué era tu abuelo? ¿Era jornalero? ¿Qué era? ¿Qué recuerdas que sepas? Era de... Sí, del partido de... La CNT. Eso, Era de la CNT. sí. Y defendía al obrero, claro. Por eso los detuvieron, por defender. Pues deseando cumplir con la familia, ¿no? Con este deseo de tu madre. Ojalá, por ella lo hago, porque yo ya te digo, no lo he conocido, pero ella siempre estaba con su padre, que es su padre, y enseguida que movieron esto de la lápida, enseguida colaboró, que sí quería hacer algo. Pedro, desde este colectivo de la memoria histórica de Manzanares, ¿qué llamamiento hacéis a familiares y demás ante estos avances que se han dado de cara a la exhumación? Bueno, pues a todas las familias de Manzanares que tengan represaliados en fosas, que se dirijan, para no dar muchas direcciones, a nuestro Facebook, Memoria Histórica de Manzanares, en el cual ahí hay enlaces para nuestro correo electrónico y nuestros blogs. En el blog hay enlaces de documentos a rellenar por los familiares, direcciones donde hay que mandarlos, en fin, toda una serie de información. Y bueno, y para cualquier cosa, por supuesto, escribirnos a nuestro correo electrónico. Una vez que se haga hecho la exhumación y la identificación de los restos, las familias pueden reclamarlos para darles, inhumarlos como consideren oportuno. En el caso de las personas que no tengan descendientes o que no sea posible encontrarlos, ¿qué hay pensado al respecto? Bueno, pues hay pensado de alguna manera pues construir una especie de mausoleo para todas aquellas personas que, como tú bien dices, no tengan familiares y no los reclame nadie. Una vez ya que sean individualizados, pues darles digno enterramiento. Y a la espera de si algún día algún familiar se presenta y reclama a su difunto, pues poder sacarlo y enterrarlo donde él guste. ¿Tú también tienes antepasados en estas fosas? Bueno, sí, yo tengo aquí a mi abuelo en esta fosa que se va a exhumar ahora, y contento porque, en fin, el sufrimiento que acarreó a su familia pues fue muy grande. ¿Qué sabes de tu abuelo? Bueno, en fin, son muchas cosas, pero vamos, él era labrador, perteneció al Partido Socialista y a la UGT, y lo fusilaron con 54 años, dejando a su mujer y a sus 4 hijos. Y, en fin, un poco más. Muchas gracias. A vosotros por atendernos. Carmen Labián, ¿qué supone para usted como familiar esta exhumación que se va a realizar? Pues muy contenta y muy agradecida, porque mi madre falleció el año pasado, con 95 años. Su cabeza la tenía perfecta y constantemente nos hablaba de su hermano, que le fusilaron en la Tapia. Él está allí, en Intramuros, injustamente, porque no valió que hubiera testigos diciendo que de las cosas que le acusaban era imposible porque estaba en casa. Y ella pues siempre contaba cuando iba a la cárcel, ahí al centro de salud, a ver las listas, a ver si lo habían notado, y que los falangistas que habían en la puerta una vez la pusieron a barrer con una rama de árbol, llamándola roja de mierda, y mi tío la estaba viendo por una ventana y dijo: no te preocupes que ya saldré yo, ¿no? Pero no llegó a salir. Tenía 20 pocos años, 23, 24, y bueno, pues salió la pena de muerte para él, y 16 de octubre del 40 lo fusilaron aquí. Y ahí está en otra, con parece que 17 o 18 más en su lápida.
Luego empezaremos por aquella parte cuando se termine esto. Personas que lo único que hacían era defender la libertad, defender sus ideas. Nada, él era campesino y lo único que hacía era, porque en su casa eran 4 hermanos, los 4 trabajaban y había vecinos que no tenían trabajo y él algunas semanas se quedaba en su casa sin trabajar para que en su puesto fuera su vecino, y aquello pues estaba mal visto, claro. Luego participaba en obras de teatro que también le acusaron de eso, porque eran de origen social y demás. Era una persona porque se reunía con amigos, tenían tertulias y hubo algún chivatazo de una sirvienta, algo así, que contó lo que allí se hablaba y ya pues... Y luego pertenecía también, no sé si era CNT o UGT, no lo tengo muy claro. Y todo aquello pues estaba mal visto, sencillamente. Fue camillero de Cruz Roja en la guerra, pero tuvo, me parece, un tiro en la pierna y ya se vino para acá. Huyó a Francia, pero como Franco dijo que los que no tuvieran las manos manchadas de sangre podían volver, él estaba tranquilo, volvió y lo pillaron, claro. Ya fue cuando lo metieron en la cárcel. Estamos viviendo en Cataluña. Entonces la Generalitat de Cataluña nos encontró en 2 años toda la documentación de mis 2 abuelos. Entonces ya teníamos toda la documentación. Entonces yo me puse en contacto con la RMH, hablé con Marco y bueno, hemos hecho el proceso desde el 2010, hasta cuando me entregaron la documentación yo ya me puse en contacto con ellos. ¿Quién era su abuelo? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué lo mataron? Bueno, era de la CNT, él tenía contactos aquí en el pueblo con Madrid, de la CNT, y era como el representante de jornaleros que hablaba de aquí a Madrid. Vale, a mi abuelo luego lo cogieron en el muelle de allí de Alicante, que iban para Francia con mi tío y mi padre. Los cogieron a los 3, mi tío escapó y marchó a Francia. Y trajeron aquí a la cárcel a mi abuelo 4 días, a los 4 días lo fusilaron. Porque hubo tenemos el juicio sumarísimo de que una persona los denunció por delitos de lo que fuera, pero que no, él no cometió ningún delito, pero bueno, las cosas que pasaban. Y entonces mi abuelo, las personas que lo denunciaron, luego la fusilaron al cabo de unos días, que están en la fosa del centro. O sea, que era todo como un lío, ¿no?, para que declarara. Entonces yo pienso que quería que declarara dónde estaba mi tío, porque mi tío era valiente, ¿no?, y mi tío, bueno, estuvo en Mauthausen, en la guerra con Francia, y mi tío sufrió mucho, y le costó mucho llegar allí a Toulouse, que es donde vivía. Entonces, ellos querían que dijeran dónde estaba mi tío, y mi tío escapó. Iban los 3 y mi tío escapó. Y eso fue, y a los 4 días de recogerlo lo fusilaron, para mí y para mi hermana y mi familia, todos los nietos, bisnietos, todo el mundo, todos hemos querido sacarlo. Y para mí un descanso, sobre todo por mi tía, que lloró cada día de su vida por tener a su padre. Y yo tengo aquí un panteón, pero va a ir al sitio donde está mi abuela y mi tía. Bueno, el proceso, como estamos viendo aquí detrás, el inicio es la apertura de la fosa, que no sabemos todavía qué nos vamos a encontrar, y a partir de ahí depende de cómo se encuentre la fosa, en qué situación se encuentre, si vertical, si más extendida, pues durará más o menos tiempo, será más o menos complejo el trabajo arqueológico y el trabajo de recomposición de los cuerpos, pero ese es nuestro proceso, es decir, se tarde lo que se tarde, rescatar los cuerpos, conformarlos como tal, individualizarlos, a partir de ahí hacer las pruebas en laboratorio de ADN correspondientes, y la última parte de este proceso será la entrega de los cuerpos de aquellos familiares que se han podido identificar con los cuerpos rescatados, y en un acto final en el que luego los familiares decidirán qué hacer con cada uno de sus familiares, como es lógico. Nuestra función aquí, por lo tanto, es, en atención a la petición de las familias, venir y dar satisfacción a una ansiedad que tenían marcada desde hace más de 70 años, ¿no?, cuando fueron fusilados, y que es preciso, humano y conveniente y urgente resolver. Esto es una fosa de fusilados y desaparecidos que defendieron la legalidad de un gobierno democrático y por hacerlo pagaron un altísimo precio. Es un hecho histórico, sin ninguna duda,
Y yo creo que cumple 3 objetivos. En primer lugar, estamos hablando de dar cumplimiento a una ley del Estado que reconoce unos derechos a unas personas. La ley de recuperación de memoria dice que los familiares tienen derecho a ser resarcidos. Luego estamos también hablando de algo que es la dignidad absoluta. Aquellos que en su momento dieron la vida por su país, por defender la libertad y la democracia. Y en definitiva yo creo que lo que hacemos hoy es dignificar una situación que durante décadas no estaba dignificada. Y en este caso, pues bueno, había 2 fosas que estaban extramuros, que eran estas 2 en las que se ha iniciado el primer trabajo. Luego tenemos otras, todas identificadas, como digo, con más de 200 cadáveres más, que en su momento, en función de las peticiones que vayan realizando las familias, se pondrá en maquinaria en marcha, la maquinaria en la que la asociación tiene mucho que ver y tiene mucho trabajo que hacer y mucho trabajo están haciendo, y probablemente nos sigan llegando situaciones idénticas a la de hoy. Por tanto, en el esfuerzo que se va a hacer va a haber un espacio para el presente y para el futuro, para aquellos restos de personas de aquí, como todos aquellos que vayan surgiendo en las décadas venideras. Para el Ayuntamiento de Manzanares, como digo, estamos cumpliendo con nuestra obligación. Lo hacemos consciente y responsablemente y sabemos que era algo que tenía que llegar y lo hacemos hoy con mucha emoción, porque para nosotros, sin ninguna duda, también representa lo que para la mayoría de las personas. España es un país de los más avanzados, democráticamente hablando, en cuanto a legislación, sin duda. Y esta ley, pues sinceramente es algo que nos dignifica a todos. Por tanto, agradezco el trabajo que viene haciendo esta asociación. Sabe que cuentan con todo nuestro apoyo en la medida de las posibilidades, lo que necesiten. Hemos tenido encuentros con familiares a los que les hemos siempre manifestado pues nuestra voluntad política de estar a la altura de una responsabilidad que tenemos que asumir y que lo hacemos plenamente convencidos de que cumplimos con nuestro deber, y estoy convencido de que todos los manzanareños, todos, así lo deben entender. Y este espacio, que hoy es el que sirve para la exhumación, pues probablemente es el que albergará un lugar digno para los 288.